roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Probad y ved. Historia de hoy. Dios existe, Él es real. Este era uno de los paseos favoritos de nuestra familia. Yo, Pastor Eduardo Astudillo, mi esposa Elizabeth, mis hijas Haris y Lisette, disfrutábamos mucho de ir a la playa, pasear y ver el mar en nuestro nuevo distrito. Mirábamos emocionados y asustados como las fuertes olas golpeaban tan violentamente en las rocas a pocos metros de nosotros. Por ese mismo día, mi hija mayor Haris se enfermó con una fuerte gripe y llegó a descansar en su cama, donde constatamos que estaba con una fiebre muy alta. En esos días, yo estaba realizando una semana de oración en el Colegio Adventista de Antofagasta, Chile, y el énfasis de esa semana era hablar acerca del poder de Dios para realizar milagros. En esta hora, si hay un mensaje que quisiera que durante esta semana pueda quedar claro en su mente, en su corazón, y día tras día vamos a estar repitiendo aquella frase, es que Dios existe, es real y Él puede hacer milagros en tu vida. Esa misma tarde, al llegar a casa, verificamos que Haris seguía con fiebre. Los primeros exámenes indicaban que tenía un nivel de glóbulos rojos muy bajo y un descontrol de leucocitos en su sangre. Le hicimos nuevos exámenes en otro laboratorio para comprobar. Nuestra hija Haris tenía leucemia aguda. Fueron momentos muy difíciles para nosotros como familia. Era la primera vez que nuestra pequeña hija se separaría de nosotros. En la escuela había una corriente de fe y oración por nuestra familia. Los profesores se reunían para orar pidiendo a Dios por un milagro en la vida de Haris. Los administradores de la iglesia vinieron hasta nuestra casa para orar por nosotros. Nuestra vida a partir de ese momento se transformó en un gran clamor a Dios, suplicando por su misericordia por nuestra pequeña hija. Siempre nuestro pensamiento era: nuestra hija no tiene leucemia y si la tiene, Dios la sanará. Salimos tristes,
mas dispuestos a volver al siguiente día para conversar con el médico. Pero lo que no imaginábamos sucedió. El médico volvió corriendo a nuestro encuentro para decirnos que los exámenes habían llegado y que revelaban que Haris no tenía nada, que Haris no tenía leucemia, contradiciendo todos los exámenes anteriores, que podíamos llevarnos a nuestra hija a casa. A partir de ese día, Haris nunca volvió a enfermarse de sus constantes gripes. Dios hizo un milagro general en su salud. Sabes, si bien fueron momentos muy difíciles para nosotros como familia, y en esos días pudimos comprobar que Dios existe, que Él es real y que Él puede hacer milagros en tu vida. Ya han pasado 7 años desde aquel momento en donde Dios hizo un milagro en nuestra hija. Hoy, pastoreando en Santiago de Chile, pueden ver el crecimiento de nuestras hijas, y aquí junto a mi esposa, junto a Lisette y junto a Haris, en quien Dios hizo el milagro, queremos confirmarles que Dios se manifestó y hasta aquí lo ha hecho para honra y gloria de su nombre. Yo siento que desde ese momento Jesús cambió mi vida y la transformó. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola querido hermano, qué sábado, feliz sábado, pueblo de Dios. Qué lindo es poder estar juntos hoy y poder compartir. Es un privilegio estar con vos, con usted, con ustedes, ¿sí? Para poder compartir la palabra de Dios. Hoy es un día de adoración, un día especial, un día de regocijo, un día en el cual nos acercamos a Dios para descansar en sus cuidados, en sus promesas. Hoy es sábado. Podés guardar cualquier otro día, de acuerdo a lo que vos quieras, y está bueno. Pero Dios, nuestro Dios, nos pide específicamente en uno de sus mandamientos que guardemos el sábado y lo santifiquemos como día del Señor. Dios es un Dios maravilloso y quiere que, como cada sábado, desde hoy hasta la eternidad, podamos disfrutarlo de su compañía. Fíjate qué interesante el siguiente pensamiento. ¿Qué significa la palabra psiquiatra? No sé si la has escuchado. La otra vez estaba leyendo un artículo de Richard Davidson y él mencionaba las 7 dimensiones de Dios. Y una de las dimensiones decía que Dios es como nuestro psiquiatra. Y hacía la siguiente analogía. Mira, déjame compartirla con vos. La palabra psiquiatra es la unión de 2 palabras griegas. La primera que es psique, que significa alma, ¿cierto? Y la última, iatría, que significa sanar, que significa cuidar. Entonces la palabra junta de psiquiatra, ¿qué significa? Claro, significa persona, es una profesión que trata de cuidar, de sanar nuestra alma. Y fíjate lo que dice el Salmo 23. Qué linda promesa. Que Jehová es mi pastor, nuestro pastor, nada nos faltará. En verdes praderas nos hará descansar, junto a aguas tranquilas nos pastorea y restaura nuestra alma. Él es nuestro psiquiatra. Dios es nuestro psiquiatra y es por eso que nosotros conversamos con Él. Es por eso que nosotros hablamos con Él, porque Dios nos quiere escuchar y tenemos la oración. Por medio de la oración yo me puedo comunicar a Dios. Por medio de la oración tengo el privilegio de contarle a Dios mis necesidades, mis preocupaciones, lo que yo tengo en mi vida, lo que yo necesito de parte de Dios. Y eso es por medio de la oración. Es por eso que, para empezar, y antes de abrir la palabra de Dios, quería invitarte a hacer una oración. Cerrá tus ojos ahí en el lugar donde estás. Vamos
a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir por medio de la virtualidad, por medio de este medio, tu palabra. Señor, en este momento tenemos nuestros ojos cerrados porque queremos que abras nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos hable, para que el Espíritu Santo nos transforme de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Señor, estamos a tu disposición. Queremos escucharte. Por eso aquí tu siervo se entrega completamente a ti para que por medio de esta herramienta tú puedas hablarles a cada una de las personas que hoy está conectada. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, gente linda. Decía que es un sábado. ¿Qué sábado? Es un sábado especial. Es un sábado especial. ¿Y qué sábado? Porque estaba viendo fotos, noticias, y quizá muchos de ustedes también estuvieron viendo la noticia de esta guerra que está ocurriendo del otro lado del mundo, en Ucrania, en el ataque que está habiendo en aquella zona. Y vos ves imágenes y realmente te entristece. Te entristece ver la cantidad de gente yéndose desesperados tratando de huir de la ciudad. Niños llorando con sus madres. Veía el testimonio de uno de los nenes que decía que tuvo que dejar a su papá porque su papá se iba a quedar para poder ayudar al pueblo de Ucrania y poder cuidarlos. Realmente conmociona toda esta situación. Estaba viendo otro de los videos en lo que estaba todo en la oscuridad y de la nada, de golpe, algo viene, una luz, alumbra todo ese cielo y impacta sobre una ciudad de Ucrania. Qué increíble cómo brillan ese tipo de cosas. Y fíjate que, y este es un desafío y este es un llamado para nosotros. Porque dice Elena de White que la iglesia, y cuando digo iglesia te digo que vos sos la iglesia, yo soy la iglesia, somos parte de la iglesia, tenemos que ser luz para el mundo. Tenemos que ser luz para el mundo. Y si yo me preguntase ahora, ¿qué está brillando en Ucrania? Qué lindo es poder compartir el mensaje del Evangelio. Qué lindo es poder compartir esa pequeña luz que cada uno de nosotros tiene con otras personas. Qué lindo y qué bueno es cuando nosotros compartimos esa luz con otra. Sigue diciendo la cita, la iglesia esta, vos y yo, compartimos esa luz para el mundo y es un mundo que tiene particularidades, que es un mundo que está contaminado, es un mundo que está desmoralizado por el pecado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateos, capítulo 5, versículo 14 al 16, dice, vos sos la luz del mundo. Por eso deja brillar delante de los hombres para que vean las buenas obras y de esa manera glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Vos y yo somos como lámparas y brillamos la luz de Cristo. Ese Cristo que murió, que resucitó y que pronto va a venir a buscarnos. Amén. Esa es una promesa maravillosa. Es por eso que somos adventistas del séptimo día. Guardamos el sábado y esperamos el pronto regreso de Jesucristo. Somos lámparas y tenemos que brillar, tenemos que alumbrar en el medio de la sociedad tan oscura, en el medio del dolor, en el medio de la tristeza. Vos y yo tenemos la obligación de brillar. Dios no nos está preguntando si yo quiero, si me gusta.
No, es una obligación como cristianos de brillar para el mundo. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de luz sos vos? ¿Qué tipo de luces somos? ¿Qué tipo de lámparas? Quizá alguno diga, bueno, ustedes verán que mido 1,64, peso casi 60 kilos. Soy una lámpara chiquita, como la de Navidad, ¿viste esa chiquitita? Y quizá hay otros ahí que me dicen, bueno, vos quizás es una lámpara más grande, una lámpara más larga, más ancha, no sé. Pero la función nuestra, ya sea de la forma que seas, es brillar. Y una luz, aunque pequeña sea, en el medio de la oscuridad, va a guiar el camino para muchas personas. Va a guiar el camino para muchas personas. Vos y yo somos luces y tenemos la responsabilidad de brillar. Y a veces hemos hecho mal esto. Y déjame ser sincero en esto. Porque estoy hablando de mí ahora. Estoy hablando de vos, de cada uno de nosotros. Hemos pasado tanto tiempo que en vez de brillar para que otros puedan conocer la luz de Cristo, la verdad, para que otros puedan conocer el amor de Cristo, hemos hecho lo contrario, nos hemos calentado como focos. Y en vez de darle lo que la gente necesita en el momento que lo necesita, hacemos lo contrario y terminamos quemando a la gente que se nos acerca. En vez de ser personas que los abrazan, en vez de ser personas tiernas, en vez de ser personas que tienen compasión, que tienen amor, los quemamos. ¡Qué increíble! Y esto lo hemos hecho muchas veces. Hay gente que me dice, yo no quiero volver más a ese grupo, porque ahí te maltratan, porque ahí hablan mal, porque ahí te dañan. Y quizá hemos sido muchos de nosotros los que hemos provocado eso. Quemamos a la gente. Porque nos encanta y es más fácil obviamente hablar de los errores de los otros. Claro, viene un joven, viene alguien que comete un error y va a la iglesia y ya sabemos todo del otro. Ya sabemos qué es lo que hizo, con quién, cuándo, la hora, la fecha y nos concentramos en el error de los otros. Y es increíble, sabemos más de los errores de los otros que de los nuestros. ¿Te has dado cuenta? Que sabemos más de la vida de los otros que de la nuestra. Y en vez de abrazarlo y decirle, está bien, el Señor te perdona, el Señor te ama, vamos y los quemamos. Y quizá no usamos las mejores palabras o las palabras que Cristo hablaría. Y terminamos lastimando a muchos. En vez de ser luz, terminamos quemando a la gente. Dios tiene esa iglesia y tiene que ser luz para ese mundo que está desmoralizado y perdido por el pecado. Vos y yo somos esa luz. Y tenemos ese privilegio. Ahora, ese brillo va a depender de quién es Jesús para mi vida. ¿Qué hace Jesús en nuestras vidas? Y por eso te quería invitar a que podamos reflexionar en el libro de Mateo. ¿Tenés ahí? Mateo capítulo 16, que es el número más grande, versículo 13, que es el numerito más chiquito dentro de la numeración del 16. Ahí, si no tenés tu Biblia, te invito a que la vayas a buscar. ¿Sí? Tu Biblia debe estar por ahí. Andá, saquen un poquito la tierra. Es el momento de abrir la Biblia. Como cristianos, es el momento de abrir más la Biblia, y más en estas circunstancias, y más en estas situaciones. Es el momento de dejarnos guiar por la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios, porque ella es fiel y es verdadera. ¿Abriste tu Biblia? Mateo capítulo 16, versículo del 13 en adelante.
Y dice Mateos, versículo 13, dice, yendo Jesús para los lados de Cesarea de Filipo, que él le pregunta algo a sus discípulos, que es lo que vamos a ver ahora. Pero déjame hablarte del contexto, ¿sí? El libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27, nos va a decir que estaban yendo en camino, ¿sí? Casi la misma información que tenemos en Mateo, ¿sí? Pero ahora el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 18, nos va a decir que Jesús había terminado de hacer su oración de la noche. Entonces, estaban en el medio del camino, era de noche, Jesús había terminado de orar, y ahí que se va y se encuentra con sus discípulos, y ahí les hace la siguiente pregunta. Entonces podemos imaginarnos, probablemente han estado alrededor de un fueguito, probablemente abajo de las estrellas, y Jesús le hace la siguiente pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice el pueblo que es el Hijo del Hombre? Y fíjate qué fácil es a los discípulos responder. Versículo 14 dice, entonces ellos le respondieron, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que vos sos Elías, otros dicen que vos sos Jeremías, otros dicen que sos alguno de los profetas. Fíjate qué fácil que es hablar de los otros y conocer más de lo que piensan los otros de lo que vos realmente sos. Es una realidad, es una verdad, nos pasa a todos, a los discípulos les pasaba. Pero concentrémonos en esto, volvamos. Jesús le preguntó, ¿quién dice el pueblo que soy yo? Y había varias opiniones respecto a quién era Jesús. Jesús caminaba por las calles de Galilea, caminaba por las calles en las que andaba él, y la gente no tenía en claro realmente quién era Jesús. Había confusión, no entendían bien. Y ahí, en un grupo de personas, cuando iba caminando Jesús, una de esas 10 personas pensaba que Jesús era Jeremías. Otro grupo de personas pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, lo habían matado tiempo atrás, ¿sí? Otros decían que Jesús era el Elías. O sea, había confusión. Hay cosas que dan confusión y otras que no, otras que tenemos certeza, hay otras que tenemos claridad. Cuando éramos más chicos, somos 3 hermanos en total y junto con Gaby, enfrente de mi casa hay un campito, vivo en el interior de San Luis, en un pueblito que se llama Quines, ahí cerquita de Merlo, San Francisco, para ubicarte, en un pueblito. Y ahí enfrente de mi casa teníamos un campito y ahí jugábamos al fútbol y se juntaba todo el barrio. Era algo hermoso, era algo re lindo. Nos juntamos todos ahí. Pero claro, llegaba el momento que mis padres nos llamaban para tomar el baño, para cenar. Y mi mamá salía afuera y decía, Gaby, Emma, adentro. Y nosotros seguíamos, ¿viste? Bueno, es la primera, vamos a esperar un poquito más. Salía de nuevo, Gaby, Emma, adentro. Nada. Pero después veíamos a mi papá. Mi papá se ponía en la puerta del frente, que había una reja, había como unos 5 metros hasta la entrada de casa. Se ponía él y él llamaba, Emma, Gaby, adentro. Pero ahora había algo diferente. Nos acercamos con Gaby y atrás en la espalda tenía un brazo atrás. Y ya te podés imaginar lo que había, ¿sí? Esto es algo muy de campo. Es un método de enseñanza, un método de aprendizaje que antiguamente se usaba mucho. Yo no estoy diciendo ahora que estoy a favor de esos métodos, ni tampoco estoy en contra. Cada papá, Dios lo guiará para enseñarle a sus hijos de la mejor manera posible. Y esa manera es la que mis padres habían entendido que era. Y bueno, no fue bien. Nunca tuvimos una marca, nunca tuvimos una violencia aparte de mis padres, no. Ellos son increíbles. Los amo de todo corazón a mis padres. Los amo mucho por todo lo que ellos hicieron por mí. Si vos tenés a tu papá, a tu mamá, disfrútalos. Disfrutémoslos mientras estén. Conozco mucha gente que no los tiene. Y es una tristeza muy grande. Es una pérdida muy grande. Disfrutemos de nuestros seres queridos. Quizá no sea el mejor, quizá está lleno de errores,
pero son las personas que Dios nos regaló en nuestra vida. Bueno, y ahí estaba mi papá en la puerta y ya veíamos con el rebenque. Y obviamente yo, como buen hermano, siempre lo dejaba: Gaby, no, anda primero vos. Pasá, tranquilo. Y cuando Gaby pasaba, mi papá estiraba así, con la puntita le alcanzaba a dar suavemente, lo suficiente para pegar un grito. Y cuando él hacía el brazo, claro, no podía volver tan rápido, yo pasaba corriendo y esquivaba ese rebenque, en otros casos será hojota, en otros casos será varilla, en otros casos será cinto, no sé. Con qué, estos son métodos antiguos, ¿cierto? Ahora hay otros, ¿sí? Pero cuando estábamos con Gaby y veíamos en la espalda de mi papá, teníamos en claro lo que significaba. Teníamos en claro lo que se venía después. No había duda. No era que el Gaby nos preguntaba: no sé, ¿qué significará el rebenque? ¿Qué querrá hacer con eso? No, entendíamos bien. Ahora, cuando Jesús caminaba por las calles, la gente no entendía. Había confusión. En los grupos que había, uno pensaba que era Jeremías, otro pensaba que era Elías, otro pensaba que era Juan el Bautista. Había confusión, no tenían en claro. Pero Jesús ahora se va a preocupar. Se preocupa por las personas que lo están siguiendo a Él, porque son ellos los que van a transmitir después el mensaje que Él iba a dejar. Son ellos los que iban a transmitir el amor que Jesús, que Él, todo lo que iba a hacer después. Eran ellos los que iban a continuar ese mensaje. Por eso que Jesús se preocupa más en esta situación, por lo que los discípulos creían. Es por eso que después le va a preguntar, versículo 15, mas ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Para ustedes, mis discípulos, ¿quién soy yo? Y ahí Pedro se levanta, lo imagino, y guiado por el Espíritu Santo, Pedro le dice: Jesús, vos sos el Cristo, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué quiso decir Pedro con eso? Una profundidad tremenda ahí dentro. La palabra Cristo significa y es traducido como Mesías, el ungido. Y cuando pensamos en el Antiguo Testamento, ¿quién era el ungido? ¿Qué personas eran ungidas? ¿Qué personas tenían en la cabeza? Había tres, se menciona, en varios casos tres. Primero era, muy bien, el sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes, por ejemplo, ahí tenés en Éxodo capítulo 30, versículo 30. ¿Y qué trabajaba un sacerdote? Un sacerdote era el mediador entre el hombre y Dios. La persona que estaba encargada de ofrecer los sacrificios por los pecados de las personas. Entonces Pedro le estaba diciendo a Jesús: Jesús, vos sos mi sumo sacerdote, vos sos la persona mediadora entre yo, pecador, y Dios, que es el Padre. Y por medio de vos yo me comunico y puedo estar con el Padre. Ahora Jesús no solo es eso, también es el Cordero. Es el Cordero que va a quitar el pecado. Entonces fíjese todo lo que es Dios, todo lo que es Jesús para Pedro. ¿Qué otras personas eran ungidas? Los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16, va a mencionar. ¿Y en qué trabajaba un profeta? Resumiéndolo, el profeta era una persona llamada por Dios, sobrenaturalmente calificada como portavoz de Dios. Es decir, comunicaba los mensajes que Dios quería para el pueblo. Entonces Pedro le estaba diciendo a Jesús: Jesús, vos sos la persona que me va a mostrar lo que Dios quiere para mí, lo que me va a contar lo que Dios me está queriendo enseñar. ¿Qué otra persona era ungida? Y tenemos el caso de los reyes, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3, por ejemplo. Primera de Samuel 24, 6. ¿Y cuál era el trabajo de un rey? El trabajo de un rey era
soberano, tenía la persona que tenía autoridad suprema sobre una tribu, sobre una nación. Entonces Pedro le estaba diciendo a Jesús: Jesús, vos sos mi rey, vos sos el que gobierna mi vida, vos sos la persona, la autoridad. Qué increíble, qué increíble. Pedro le dijo: vos sos mi sumo sacerdote, vos sos mi profeta y vos sos mi rey. Y eran características mesiánicas descritas en el Antiguo Testamento. No era nada nuevo. Esto de que Jesús iba a venir solamente como un libertador, como guerrero y demás cosas, era una de las características de este Mesías. Pero había otras más. Y una de las características es que ese Jesús era un Mesías sacerdote. Y se lo menciona en Zacarías capítulo 6, versículos del 11 al 14. Ese Mesías también iba a ser un Mesías profeta. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ese Mesías iba a ser un Mesías rey. Y lo menciona en Isaías 9, 6 y 7. Entonces, Pedro estaba declarando que Jesús era Dios. Jesús era el Cristo. Jesús era su Cristo. Y esa pregunta Jesús también nos hace a cada uno de nosotros. Porque eso va a determinar mi actuar, mi manera de vivir, mi manera de hacer las cosas. Vos y yo somos misioneros, somos luces. Es por eso que Dios afirma que tiene una iglesia en la tierra, que ensalza la ley pisoteada y que va a presentar al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Qué increíble que es nuestro Dios, qué maravilloso. Es por eso que tenemos diferentes instituciones. Por ejemplo, la educación adventista. La educación adventista, que hay muchos que están en duda de decir, bueno, no sé si ir, si no ir, si estudiar o no estudiar. Déjame decirte que la intención de la educación adventista es influenciar la mente de cada alumno, de cada alumna, inculcando valores eternos y prepararlos para roles funcionales en la sociedad, para que puedan salir al mundo y ser misioneros. Ese es el rol de la educación adventista. Y déjame contarte también que existe el SBA, que es una de las organizaciones que la iglesia tiene para que vos y yo podamos ser misioneros en cualquier parte del mundo. Y ahí te dejo para que puedas ver la página. Esto es una tarea que no va a ser fácil, y más ahora, y cada vez va a ser más difícil por la sociedad, por la gente como es. Y a vos te ha pasado, a mí me ha pasado. Hemos visto y vemos todo el tiempo cómo son la sociedad como está hoy en día. Pero no estamos solos. Se nos concederá una rica dote del Espíritu Santo. Y gracias a su constante provisión al pueblo de Dios, a vos y a mí, llegará a ser testigo en el mundo del poder de Dios para salvar. ¡Qué increíble! Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios por todo lo que Él hace y va a continuar haciendo. Dios nos quiere usar. Dios nos transforma. Dios quiere que vos y yo seamos misioneros. El año pasado tuve la oportunidad de ser voluntario en Brasil y junto con otras personas conocí a Luisa. Y Luisa también era una misionera. Luisa era una misionera que tenía un empuje tremendo y trabajaba y acompañaba y las chicas la querían, y si querías hacer una vigilia ella lo hacía, si querías hacer un retiro espiritual lo hacía, si querías hacer una actividad para los chicos también lo hacía. Era una persona increíble, era maravillosa, y en el medio de ese trabajo ayudando a los otros se dio cuenta del estado de su vida, de cómo ella estaba. Se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal en su vida interna, que tenía cosas por cambiar, que tenía cosas por mejorar. Y es así, porque sirviendo a Dios es que se va moldeando nuestro carácter. Sirviendo a Dios es que vamos encontrando y vamos por el camino de la salvación. Luisa me contó muchas de las cosas en las que había hecho y estaba arrepentida. No se había dado cuenta del mal que había hecho.
hasta ver lo que ella reflejaba en los otros, el trabajo que estaba haciendo, la responsabilidad de servir a otros. Ella pidió rebautizarse y tuvimos el privilegio, junto con otro pastor, de entrar en las aguas bautismales, que es una muestra pública de nuestra entrega a Cristo. Y Luisa, un viernes de noche, uno de los últimos sábados, se bautizó frente a todos los chicos. Una misionera que vino a ayudar y salvar a otros, terminó siendo salvada, porque esa es la función principal. Por eso que Dios nos dejó y quiere que vos y yo seamos partícipes, para que vos y yo seamos salvos por medio de Él y por medio del servicio a Él. Qué increíble, qué maravilloso. No va a ser fácil, pero tenemos la bendición del Espíritu Santo. Y fíjese si Dios no es tan bueno, si Dios no es amoroso, que nos promete algo increíble. Y déjame decirte, leerte la siguiente cita. Dice, habrán sido partícipes con Cristo en sus sufrimientos. Eso claramente nos dice que no va a ser fácil. Habrán trabajado juntamente con Él, pero hemos trabajado en el plan de la redención y habrán de participar con Él en el gozo de contemplar las almas salvadas por su medio, para que alaben a Dios durante toda la eternidad. Qué lindo privilegio que tenemos, qué maravilloso. Poder junto a Cristo abrazar a las personas que pudimos ayudar, que hemos trabajado. El Señor te necesita, el Señor te llama. El Señor quiere que vos y yo brillemos. El Señor quiere que vos y yo seamos luces, que seamos misioneros, ya sea en tu iglesia o fuera de tu iglesia. No nos podemos vivir la vida separada de la parte religiosa por un lado y la parte no religiosa por el otro. Esa división es mentira, no es falsa, no está buena, no está bien. Nosotros somos una sola persona todo el tiempo. Tenemos que dejar de ser esos que son nenes, están todos lindos en la iglesia y después afuera son un desastre. El Señor quiere que seamos luces en el medio de esta oscuridad. Que la próxima vez donde haya guerras, nuestra luz alumbre más que las luces de las propias bombas. Que en la próxima pandemia que haya, nuestra luz pueda llevar más esperanza que esperar un medicamento o alguna otra cuestión política o lo que sea. Que nuestra luz pueda llevarle tranquilidad a la gente, que pueda darle paz, que pueda darle la seguridad de que todo lo que está pasando tiene que pasar, pero al final de todo, Dios nos promete lo mejor, que es una vida eterna. Jesús está viniendo a buscarnos a cada uno de nosotros, pacientemente esperando para que muchas personas, incluyéndome, nos arrepentamos. Seamos luces, donde quiera que estemos, brillemos la luz de Cristo. Seamos útiles. ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo conocerán si nadie les habla? Y aquí, Padre, que estás en los cielos, un grupo de tus hijos se quiere poner a tu disposición para poder llevar ese mensaje de esperanza a aquellos que más lo necesiten. Oremos. Señor, coloca a las personas que tú sabes que necesitan en este momento de ti. Tú conoces las aflicciones, tú conoces los dolores. No hay nada que pasa en este mundo que tú no lo sepas. Y Señor, hay personas tristes, hay personas que están mal, hay personas que necesitan de un abrazo, hay personas que necesitan de palabras de aliento.
Y aquí nosotros, Señor, queremos colocarnos a tu disposición para poder llevarles eso que las personas necesitan. Usanos, Señor. Nos queremos colocar. Perdónanos, porque nos es difícil a nosotros abandonar nuestro yo, abandonar nuestro ego. Quizás otros dicen, no, pero mi trabajo, no, pero esto, no, pero lo tiene que hacer el pastor, no, pero lo tiene que hacer maestro de escuela sabática. No, Señor, ayúdanos a sacar todos esos pensamientos que no nos hacen bien y ayúdanos a entender que vos necesitás de cada uno de nosotros. Necesitas de mí, necesitas de las personas que están mirando en este momento, para que muchas personas te conozcan y sepan que tú eres Dios. Señor, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a ser compasivos, ayúdanos a ser atentos, ayúdanos a ser empáticos, ayúdanos a ser cada día más como vos sos. Queremos entregarnos en tus manos. Guárdanos. Cuídanos, Señor, que la luz de tu poder pueda resplandecer en nuestras vidas y que sea eso lo que compartamos a los otros. Lo pedimos no porque lo merezcamos, sino que en Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Y que podamos usar luces, las luces que Dios necesita. Muchas veces me pregunto